carretera se extendía frente a Dexkeradin como una lengua negra lamiendo el horizonte. Había pasado 23 años conduciendo estas autopistas, llevando carga de Bakersfield a Amarillo y de vuelta. El rugido rítmico del diésel y el roce de los neumáticos contra el asfalto se habían vuelto un arrullo vacío, sin consuelo. El CD crepitaba con el típico chat de camioneros, radares, clima, pero sobre todo silencio. Dex lo prefería así. Marcador de milla 247 en la I-40C de Flagstaff. El mismo lugar donde la vio por primera vez. Fue a principios de noviembre cuando todo comenzó. Un Honda Civic blanco se detuvo en el arcén. Luces de emergencia parpadeando como un corazón mecánico contra el crepúsculo del desierto. Una joven estaba junto al cofre abierto, su cabello rubio atrapando los últimos rayos de sol. Parecía perdida, indefensa. Ese tipo de indefensión que hace que los hombres cometan estupideces. Dex pensó en detenerse. Los protocolos del CB eran claros: ayudar a conductores varados, especialmente mujeres solas en carreteras desoladas. Pero algo lo detuvo. Tal vez era la perfección casi teatral de su postura, demasiado calculada para ser real. 3 semanas después, mismo marcador, mismo Honda, misma rubia, pero distinta. La mujer era más joven, la misma apariencia de desastre, la misma ilusión de ayuda. Dex se detuvo un cuarto de milla adelante y caminó hacia el arcén, sus botas crujiendo sobre la grava. Cuando llegó no había nada, ni ella ni el coche. Solo manchas de aceite y el olor persistente del escape. ¿Viste algo ahí atrás?, preguntó por el CD. Su colega Paulson iba unos 10 minutos detrás en una unidad refrigerada. ¿Ver qué? Coche averiado. Milla 247. Negativo, amigo. Carretera despejada. Dex observó el arcén vacío hasta que desapareció en la curva. En diciembre, tercera vez. Mismo lugar, mismo Honda, pero ahora la mujer tenía el cabello oscuro recogido en una coleta. Llevaba un suéter rojo que resaltaba kilómetros. Dex la vio desde 2 millas de distancia. Un destello carmesí contra el desierto blanqueado por el invierno. Redujo la velocidad. El camión siseó mientras los frenos de aire se enfriaban. Pulso acelerado, matemáticas de la coincidencia que no cuadraban. Se detuvo a 200 metros, luces de emergencia parpadeando al ritmo de su corazón. Ya no lo miraba, no lo llamaba, solo estaba allí junto al cofre abierto como una actriz esperando su señal. Dex bajó del camión y caminó hacia ella. Su CB colgaba del cinturón, la otra mano sobre el cuchillo plegable, el pulgar recorriendo la ranura familiar en la empuñadura. 23 años en la carretera le habían enseñado que estar preparado era la diferencia entre volver a casa y no volver nunca. La mujer levantó la vista. 20 y tantos, bonita de una manera inocente que preocupaba a hombres con hijas. Pero algo en sus ojos estaba mal. Miedo genuino, pero ensayado, practicado. ¿Problemas con el auto?, preguntó Dex deteniéndose a 3 metros. No sé qué le pasa, dijo ella con un leve acento, quizá Oklahoma, quizá Kansas. Se apagó mientras manejaba. Hizo un gesto al motor demasiado perfecto. Dex miró bajo el cofre. El motor estaba frío, helado. No había señal de que hubiera funcionado hoy. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Como 20 minutos, intenté llamar, pero no hay señal. Mostró el teléfono, un gesto moderno de ayuda fingida. Dex enderezó la espalda lentamente. 20 minutos. Motor muerto. Algo cambió en su rostro. Por un instante la máscara de indefensión se quebró, revelando algo calculador, predatorio. Luego volvió a colocarse la sonrisa de víctima. No entiendo a qué te refieres, dijo ella. Estás mintiendo. He visto este mismo escenario 2 veces antes en este mismo lugar. O este es una estafa o pasa algo muy extraño aquí. Ella retrocedió hacia el coche. Creo que debería dejarme en paz. Creo que debería, respondió Dex. Pero no se fue. Avanzó 100 metros más, estacionando donde podía vigilarla por los espejos. 10 minutos después, un SUV negro apareció de la nada y se detuvo detrás del Honda. 2 hombres bajaron, hablaron brevemente con ella y luego los 3 entraron al SUV. Uno de los hombres empujó el Honda a un hoyo poco profundo, haciéndolo desaparecer de la vista de la autopista. Luego desaparecieron. Dex se quedó en la cabina largo rato, el diésel rugiendo bajo él como una bestia dormida. Había visto en mal antes laboratorios de metanfetaminas, tráfico humano, talleres ilegales. Y esto olía a algo mucho peor. Un aroma metálico y espeso, como miedo mezclado con cobre. Esa noche, en un café de Flagstaff, revisó reportes de personas desaparecidas del corredor I-40 Bund. Mujeres jóvenes viajando solas.
autos abandonados nunca encontrados. Rebecca Martínez, 23 años. Bethany Kowalski, 25, encontrada muerta. Amanda Chin, 22, nunca hallada. Siempre el mismo patrón, solas, bonitas, desaparecidas. La próxima vez llevaba cámara. Enero. Frío intenso, nieve cubriendo el desierto como ceniza. Mismo onda blanco, mujer diferente. Cabello castaño, abrigo pesado. Lloraba. Dex lo esperaba. 2 semanas de insomnio y certeza. Algo malvado ocurría en esa milla 247. Se estacionó un cuarto de milla adelante, observando por los espejos. El llanto parecía real, pero Dex sabía los depredadores actúan bien. Caminó hacia ella, cámara escondida, aire cortante como cuchillas. Por favor, mi coche se descompuso. Llevo horas aquí. Pararé, dijo Dex. La pregunta es qué pasa después. Sus ojos se movieron detrás de él. No perfecto, solo calculando. El SUV negro estaba allí. 2 hombres grandes descendiendo, uniformados con violencia. Dex intentó razonar. Una mujer siempre estaba involucrada, diferentes rostros, misma estafa. Pero esto no era una estafa. Pagos en vivo, cámaras, clientes exclusivos. Mujeres desaparecidas, entretenimiento perverso. Su entrenamiento militar le enseñó a no asumir miedo de la presa. El cuchillo se abrió. Rápido. El hombre grande sacó un arma. Un disparo le rozó el hombro, giró, rodó tras el onda, sangre caliente en el aire helado. 2 tiros más y el primer hombre cayó. La mujer grababa, la cámara captando todo. Chat en vivo, decenas de espectadores. Dex le mostró el arma, 2 muertos, 1 más, no cambia mi día. Ella entregó la información del sitio de los clientes. Con su ayuda destruyó evidencia, computadoras, discos, registros, generadores, todo quemado hasta cenizas. Regresó al Honda. ¿Se acabó?, preguntó. Sí, dijo Dex. Ahora desapareces. Nueva identidad, nueva vida. Y si vuelvo a verte, terminaré lo que ellos empezaron. Caminó hacia la oscuridad. Dex arrancó el camión. La carretera era una lengua negra probando la noche. Marcador 247 quedó atrás, tragado por el desierto. 3 semanas más tarde el arcén estaría limpio, vacío, sin secretos, al menos por esa noche. Dex condujo hacia el amanecer, consciente de que algunos males solo se detienen con un mal mayor. El diésel cantaba su arrullo. Las millas pasaban como cuentas de rosario, y en el espejo retrovisor las llamas se extinguieron, dejando solo estrellas, oscuridad y la eterna conversación entre caucho y asfalto. La carretera seguía. Siempre lo hacía. Siempre lo hacía. Siempre lo hacía. El té del funeral se había enfriado hacía horas, pero Vincent Crane no podía reunir fuerzas para recoger las tazas ni doblar el mantel negro que su madre había colocado con tanto cuidado apenas 3 meses antes de morir. La casa en Montclair, Nueva Jersey, parecía ahora inmensamente grande. Cada habitación resonaba con el silencio extraño que sigue a una larga enfermedad y a un aún más largo velorio. Vincent había vuelto a su hogar de la infancia a regañadientes, empujado por el deber y la insistencia del abogado de que la herencia no podía permanecer suspendida entre la vida y la liquidación para siempre. Su madre, Constance Crane, había sido una mujer de hábitos meticulosos. Incluso en sus últimas semanas, cuando el cáncer redujo su voz a un susurro, seguía arreglando y reacomodando los álbumes de fotos que llenaban las estanterías de la sala. Familia es todo, Vincent, murmuraba, pasando los dedos por las páginas cubiertas de plástico con devoción temblorosa.
Estas fotos son nuestra historia, nuestra prueba de que fuimos felices. Ahora rodeado de torres de álbumes, Vincent sentía ese peso de felicidad proclamada aplastándolo como algo físico. Era hijo único, criado por una madre que hablaba de su padre solo con términos cuidadosamente neutrales. Tu padre murió antes de que nacieras, querido. Un accidente terrible, pero sobrevivimos, ¿no? Éramos completos. De niño, cuando insistía en obtener más detalles, la cara de su madre adquiría esa expresión vacía que él aprendió a reconocer con miedo. La mirada que anunciaba semanas de silencio tenso y cenas en habitaciones separadas. La luz de la tarde se desvanecía cuando Vincent abrió el primer álbum etiquetado con la letra precisa de su madre, Vincent, de nacimiento, 5 años. Las primeras fotos eran las esperadas. Hospital, niño rojo de cara, retratos cuidadosamente montados de madre e hijo en la guardería bañada por el sol, fiestas de cumpleaños con pasteles elaborados y regalos perfectamente alineados. Su madre aparecía en cada imagen, serena y competente, sonrisa inalterable, cabello siempre impecable. Pero al pasar las páginas, algo empezó a inquietarlo. Quizá era la composición inusual de muchas fotos, cómo capturaban no solo a los sujetos, sino enormes espacios de fondo, como si el fotógrafo estuviera apuntando a otra cosa. En una foto de su tercer cumpleaños tomada en el jardín bajo el viejo roble, Vincent notó una figura al borde del encuadre. Un hombre con camisa azul parcialmente oculto por la sombra de la casa, pero claramente visible si se miraba con atención. El hombre sonreía, no con la sonrisa amplia de alguien que sabe que lo fotografían, sino con una expresión tranquila, casi secreta, de placer. Vincent lo estudió. Era de mediana edad, cabello oscuro, delgado, y había algo familiar en cómo mantenía los hombros y la cabeza ligeramente inclinada, como escuchando algo que nadie más podía oír. Curioso, Vincent pasó al siguiente álbum. Vincent, años de primaria, las fotos de Halloween, las mañanas de Navidad, todo en su esplendor ritual. Y allí estaba el mismo hombre. A veces aparecía al fondo de fotos al aire libre, junto a la cerca que separaba la propiedad de un lote abandonado. Otras veces, visible detrás de ventanas, un rostro pálido espiando desde casas vecinas. En la foto de su 8º cumpleaños, el hombre estaba detrás del cobertizo del jardín, camisa azul, sonrisa más marcada. Vincent empezó a respirar con dificultad. Sus manos temblaban al tomar el tercer álbum, Vincent, secundaria y preparatoria. Las fotos de esta etapa eran más sofisticadas, con mejor cámara, luz y composición. Su madre había desarrollado un talento impresionante para la fotografía. Incluso había convertido el sótano en un cuarto oscuro, pasando horas revelando y haciendo copias. El hombre seguía ahí, siempre al fondo, siempre observando, siempre con la misma sonrisa silenciosa. En la graduación de preparatoria estaba claramente visible entre los vecinos, ya no escondido en sombras. Miraba la cámara con orgullo y anhelo. Vincent cerró el álbum y se alejó de la mesa. En la cocina, al servirse agua con manos temblorosas, el aroma de la lavanda de su madre y un olor medicinal persistente aún llenaban el aire. La luz del sol atravesaba las cortinas amarillas que ella misma había cosido, dibujando sombras que parecían moverse si no las mirabas directamente. ¿Quién era ese hombre? La idea de un acosador perturbado era aterradora, pero insuficiente. Su presencia no transmitía amenazas, sino un tipo de afecto desesperado, como si cuidara algo precioso que le habían arrebatado. Con creciente temor, Vincent abrió el 4º álbum, Vincent, universidad y carrera. Las fotos eran más escasas, documentando visitas durante vacaciones, pero el hombre ahora parecía más cerca del centro, más visible, imposible de ignorar. Vincent se sentó en la silla favorita de su madre, aplastado por la realización. Si este hombre había estado presente durante décadas, ¿cómo era posible que nunca lo hubiera visto? Ni vecinos, ni amigos, ni otros niños lo habían mencionado jamás. Sus manos se movieron hacia el último álbum, casi sin pensar. No tenía etiqueta. La encuadernación de cuero estaba gastada, como si se hubiera manejado mucho. Las fotos eran distintas, más antiguas, ligeramente descoloridas. Escenas previas a su nacimiento. Su madre, joven y radiante en un vestido de novia, junto a un hombre con traje azul marino. La misma sonrisa silenciosa y atenta. Vincent sintió vértigo. El hombre en las fotos, presumiblemente su padre, era idéntico al que había aparecido en todas las fotos durante 25 años. Pero eso era imposible. Su madre le había asegurado con certeza que su padre había muerto antes de nacer él.
El sonido que interrumpió sus pensamientos era apenas un golpe rítmico, proveniente del sótano. Siempre había evitado el sótano, y ahora, décadas después, sentía un miedo que no podía explicar. El golpeteo continuó paciente y regular. Vincent bajó lentamente con la linterna iluminando los escalones gastados. El olor químico se mezclaba con algo nuevo, orgánico y desagradable. El sótano era más grande de lo que recordaba. En una esquina, el cuarto oscuro de su madre, cortina negra cerrando la entrada. Estantes llenos de cajas, químicos, rollos de película y equipo desconocido. Pero era el centro de la habitación lo que lo paralizó. Una cama de hospital, rodeada de equipo médico. Y el hombre de las fotos estaba allí, acostado, respirando apenas, inconsciente, dependiente de todo. Junto a la cama, un cuaderno con la letra de su madre documentaba 26 años de medicación, alimentación y sesiones de fotos. Cada cumpleaños, cada festividad, cada logro, todo planeado. Su padre no había muerto, su madre lo había mantenido vivo y controlado, usando la fotografía para crear la ilusión de una familia perfecta. El hombre abrió los ojos apenas y lo reconoció. Vincent. Su voz era un susurro áspero pero real. ¿Eres tú? Vincent se arrodilló junto a la cama, incapaz de creerlo. La semejanza familiar era innegable. Mismos ojos, misma mandíbula, mismas manos. Recuerdo navidades cuando eras pequeño, querías un robot y yo podía verte, solo observar, murmuró su padre llorando. 26 años de solo mirar. Su madre decía que era suficiente, y él creyó. Vincent se desplomó abrumado. La magnitud del engaño, del sufrimiento de su padre, de toda su vida construida sobre una mentira, era insoportable. Intenté resistirme, susurró su padre, pero ella decía que si no cooperaba nunca te vería. Las fotos eran todo lo que tenía. Vincent comprendió ahora la perfección meticulosa de su madre, certificados de defunción falsos, control químico, sesiones fotográficas calculadas, 26 años de manipulación absoluta. Ella te amaba, dijo su padre. Todo lo que hizo, lo hizo por amor y para protegerte. Juntos desconectaron las máquinas. Su padre respiraba con más facilidad, y con cuidado Vincent lo ayudó a subir al piso principal. Cada paso era un desafío, pero finalmente llegaron a la sala, rodeados por los álbumes que habían documentado un amor y un control extremos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó su padre. Vincent no supo qué responder. Su padre estaba libre, pero al borde de la muerte. Quiero llamarte papá, dijo de repente. Y su padre, sorprendido y agradecido, asintió. Pasaron la tarde recordando y enfrentando su historia. 3 días después, su padre murió pacíficamente viendo el jardín a través de la ventana, orgulloso de su hijo y del único vínculo real que había tenido las fotos. Vincent enterró a su padre junto a su madre, vendió la casa, pero conservó un álbum, la boda de sus padres. Una historia de amor, control y esperanza, lo único que quedó intacto. Las demás fotos fueron quemadas, cenizas del pasado, dejando solo la memoria de lo que había sido y lo que podría haber sido. El álbum de la boda quedó como testigo de la promesa de 2 jóvenes que creyeron que podían construir algo hermoso si tan solo lo hubieran intentado lo suficiente. Humphrey Bellingham nunca se había sentido cómodo frente a los espejos. No podía decir exactamente por qué. Quizá era la forma en que lo atrapaban desprevenido, reflejando expresiones en su rostro que no reconocía como propias. O tal vez era simplemente que los espejos, como muchas cosas en su vida meticulosamente ordenada, le recordaban la necesidad de mantener las apariencias. Por eso su decisión de pintar un autorretrato resultaba tan extraña. La idea le llegó un martes por la mañana a finales de octubre. Más resignación que inspiración. No necesitaba pagar modelo, no había horarios que coordinar ni conversaciones tediosas. Podía trabajar solo. Esa misma tarde se colocó frente al espejo. Su reflejo era ordinario, 43 años, cabello ralo, ojos indefinidos y una boca que se curvaba hacia abajo como si siempre estuviera insatisfecha. Los bocetos preliminares fueron aceptables. Mientras la tarde se convertía en noche, se sumergió en la tarea como hacía meses no sentía. Había algo casi meditativo en convertir sus rasgos en trazos sobre el lienzo. La señora Harwell, de abajo, golpeó para quejarse del ruido. Presionaba el carbón tan fuerte que había rasgado el papel en varios puntos.
Humphrey se disculpó y volvió a su estudio con una energía extraña, casi vibrante. El lienzo que preparó era más grande de lo habitual, casi 1 metro por 1,5 metros. De pie frente a él, bajo la luz de la lámpara, sintió una anticipación curiosa. Mañana empezaría la pintura real. El trabajo avanzó con una rapidez inusual. Humphrey, siempre meticuloso y propenso a revisar hasta el cansancio, se sorprendió de su propia decisividad. Su pincel se movía con confianza desconocida. En una semana la composición básica estaba completa. Su rostro surgía del lienzo reconocible, pero de alguna manera más definido. Los ojos antes vagos eran nítidos, la boca débil, ganaba firmeza. La expresión general tenía una intensidad contenida que le resultaba extrañamente halagadora. Las peculiaridades comenzaron en la segunda semana. La señora Pembroke vino para una de sus inspecciones periódicas, refunfuñando sobre las deficiencias del edificio. Pero al ver el retrato se quedó en silencio. Vaya, dijo sentándose. Esto es inquietante. Humphrey se acercó. Ahora entendía. Los ojos del retrato parecían mirar algo detrás del espectador, algo que no les agradaba en absoluto. Es lo mejor que ha hecho mucho tiempo, continuó ella. Tiene una vitalidad que tus obras recientes no tenían. Después de su visita, Humphrey contempló el retrato, intentando entender qué había cambiado. Esa noche, al mirarse en el espejo del baño, se detuvo. Su reflejo parecía pálido, casi desvanecido, comparado con la versión pintada que brillaba con más vida. Pensó que era fatiga, pero la idea de la observación de Mrs. Pembroke no lo abandonó. ¿Qué estaría viendo ese rostro pintado con tanto desagrado? Pronto sospechó que todo. A medida que el retrato se acercaba a la finalización, la energía de Humphrey creció de manera sorprendente. Dormía menos, no necesitaba descansar por la tarde y trabajaba 12 o 14 horas seguidas sin cansancio. Su apetito casi desapareció, pero no sentía debilidad. Lo extraño era cómo cambiaban los demás. La señora Harwell ahora lo evitaba por completo. El cartero dejaba el correo sin tocar, murmurando que se sentía indispuesto. Incluso Mrs. Pembroke en su última visita se marchó temprano, quejándose de agotamiento. Cada persona que se debilitaba coincidía con mejoras en el retrato. La pintura parecía irradiar una luz interna mientras los rostros a su alrededor se volvían pálidos, consumidos. Humphrey debería haberse preocupado. Cuando lo consideraba sentía un breve destello de alarma, pero estos momentos eran fugaces. El trabajo estaba yendo demasiado bien. Mejor que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Fue un jueves de noviembre cuando terminó el retrato. El rostro pintado lo miraba con confianza suprema, no arrogancia, sino seguridad plena. Los matices de la piel parecían palpitar con vida propia. Humphrey retrocedió, satisfecho. Éxito, reconocimiento, logro, pero al girarse vio su reflejo. El choque fue inmediato. Su cara estaba demacrada, con ojos hundidos y piel translúcida. La ropa colgaba de un cuerpo que había perdido quizás 10 kilos. Y lo más perturbador, su expresión. Donde la pintura irradiaba confianza, su reflejo mostraba hambre voraz. Por primera vez desde que empezó el retrato, Humphrey sintió miedo verdadero. Aquella noche soñó con una galería inmensa, llena de retratos que no mostraban apariencia sino esencia. Temores, secretos, vergüenzas, visibles en óleo. El retrato gigante, su propio autorretrato, parecía consciente de su presencia. Los ojos pintados brillaban con inteligencia depredadora. Ahora ves lo que has creado. Ves lo que has alimentado. Humphrey no podía hablar. Décadas de enfado contenido, de sonrisas donde quería gritar, de aceptar menos de lo que merecía. Cada emoción reprimida, cada rencor oculto, se había concentrado en esa pintura. Despertó con sabor a pintura en la boca y la certeza de que algo había cambiado. El retrato parecía aún más grande, y el rostro ahora llevaba una sonrisa sutil que antes no estaba. Sus vecinos continuaban debilitándose uno tras otro mientras él se fortalecía. La pintura ya no era un retrato, era la manifestación de su verdadero yo, alimentada por la vida de los demás. Comprendió algo aterrador. No estaba creando arte. Había engendrado un depredador. Cuando su hermana Penélope llegó al estudio, el proceso se repitió. Su vitalidad fue absorbida con rapidez, dejando su rostro vacío, ojos sin vida, mientras el retrato brillaba con satisfacción. Cada visitante siguiente era devorado lentamente, su energía vital sumando fuerza al lienzo. El retrato alcanzó perfección técnica y expresiva. Los ojos pintados ardían con hambre, la sonrisa triunfante. Humphrey sentía orgullo, hasta que se dio cuenta. La expresión de satisfacción cambiaba, mostrando hambre contenida. No era su reflejo, era su sombra alimentada por todas sus emociones reprimidas. Y ahora lo miraba a él, listo para devorar su última esencia. Un escalofrío lo recorrió. Intentó apartar la mirada, retroceder, pero el retrato lo seguía. El lienzo no estaba limitado. La pintura se movía.
Los ojos lo acechaban con intención depredadora. Cada paso hacia la puerta fue un desafío. Las risas susurradas llenaban el aire, no humanas, sino como viento que se cuela entre labios pintados. Sabía que huir no bastaría. El retrato podía alimentarse a distancia. Cualquier abandono significaría liberar un depredador sobre Londres. Entonces la idea surgió clara y terrible. Si había sobrevivido alimentándose de oscuridad, quizá podía morir de humildad. Humphrey regresó al estudio. Se sentó frente a la pintura y habló con calma. Tienes razón en despreciarme. He pasado 43 años siendo débil, apocado, sin coraje. Cada rencor que guardé, cada insulto tragado, todo alimentó tu existencia. El retrato parecía intentar absorber sus palabras, buscando enojo o autodesprecio. Pero Humphrey ofreció lo imposible, aceptación genuina de su mediocridad. No soy un gran artista, ni inteligente, ni valiente, ni interesante. Eso es todo. Simplemente soy. Los ojos pintados mostraron confusión. No había tensión, no había vacío entre realidad y deseo. Solo aceptación. Eso es todo lo que tengo, continuó. No hay emociones reprimidas, no hay oscuridad que devorar. El lienzo tembló. Los rasgos se distorsionaron y la sonrisa depredadora se desvaneció. La pintura colapsó sobre sí misma, hasta que solo quedó el lienzo en blanco. El silencio llenó el estudio. Humphrey observó cómo sus antiguas víctimas recuperaban lentamente su vitalidad. Penélope fue la primera, confundida pero viva. El horror había terminado. Humphrey miró el lienzo vacío y sonrió. Volvía a ser un artista mediocre en un estudio mediocre. Pero por primera vez, eso estaba bien. Aceptó su ordinariedad. Su arte ya no buscaba grandeza, solo existir. Su vida era simple y era suficiente. La primavera llegó temprano ese año, y con ella la luz transformó su estudio en algo cercano a la belleza. Humphrey volvió a pintar, pero sus nuevas obras eran tranquilas, satisfechas simplemente de existir. Ya no había hambre ni sombras que devorar. Y por primera vez en 43 años se sintió en paz. Vivian Albrook siempre había sido muy sensible a los olores. Su madre decía que no era propio de una joven arrugar la nariz ante cosas normales: la carnicería, el sótano de la iglesia después de las reuniones de caridad, la basura de los vecinos en día de recolección. Pero Vivian no podía evitarlo. Tenía lo que su abuela llamaba el don del olfato, una sensibilidad que la hacía percibir cosas que los demás ni siquiera notaban. Por eso cuando David apareció 3 días antes de la boda, supo de inmediato que algo iba mal. Era martes, las 11:15 de la mañana, y él estaba en el umbral de su puerta. Por un momento ella solo lo miró, intentando descifrar qué le decía a su vista. Llevaba la misma camisa azul y pantalones grises con los que se había ido a su despedida de soltero 5 días atrás. La camisa estaba arrugada pero limpia, como si alguien la hubiera planchado después de haberla doblado. Los pantalones conservaban el pliegue perfecto, su cabello oscuro, peinado de lado, impecable. Su sonrisa, la misma que la había cautivado en el social de la iglesia hace 2 años. Todo en él parecía exactamente como debía ser. Y sin embargo algo estaba terriblemente mal. Antes de que pudiera procesarlo, un olor la golpeó, no tierra fresca de jardín, sino un olor profundo, frío, antiguo, tierra que no veía la luz del sol en décadas, la tierra de las tumbas. «David», susurró, con la mano aún en la manija. «¿Dónde has estado?». Él dio un paso hacia ella y Vivian tuvo que contener el impulso de retroceder. Sus movimientos eran demasiado deliberados, demasiado calculados, como si pensara en cada gesto antes de hacerlo. «¿Me extrañaste?», preguntó, y el olor volvió a envolverla, húmedo, metálico, viejo, como monedas olvidadas en un bolsillo. «Lo siento, me preocupé por ti, Viv. El tiempo se me escapó». Incluso la forma en que dijo Viv era extraña. Nunca lo había llamado así. Siempre la llamaba Vivian, con ese tono formal que usaba al cortejarla. Vivian quería gritar, preguntar por las llamadas que habían quedado en silencio, por las conversaciones frenéticas con sus amigos Tom y Joe, quienes juraban no haberlo visto desde la cena del viernes. Quiso preguntar por su piel pálida, sus ojos más oscuros que antes, pero en cambio se hizo a un lado para dejarlo entrar. «Mamá está preocupadísima», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «La boda es el sábado, 3 días, David. ¿Cómo pudiste desaparecer 5 días sin llamar?». David se movía por la sala con pasos medidos, pero algo era diferente. Siempre había sido ligero al caminar, pero ahora parecía deslizarse, sin que el suelo hiciera ruido. Sus zapatos de cuero marrón apenas rozaban el piso. Ningún crujido, ningún roce. Nada.
Fui a dar un paseo, dijo, sentándose en el sillón azul junto a la ventana, sin hundirse en los cojines. Necesitaba pensar. Vivien se sentó al borde del sofá, alisando su falda, un gesto automático aprendido de su madre. Observó sus dientes demasiado blancos como pintura fresca o nieve recién caída. Y luego dijo, ahora estoy aquí para hacerte mi esposa. La palabra esposa salió extraña, cada sílaba cuidadosamente pronunciada, como si nunca lo hubiera dicho antes. Vivien miró alrededor, todo estaba igual que siempre. La luz del sol entrando por las cortinas de encaje, los libros apilados que debía devolver, la pequeña acuarela de la plaza que su padre había pintado. Todo, excepto David sentado en la silla de su padre, haciendo que la habitación se sintiera extraña y ajena. La señora Harley dijo que te vio pasar por el cementerio anoche, dijo, más abruptamente de lo que pretendía. Cerca de medianoche. Los ojos de David la fijaron con una intensidad inquietante. Por un instante tuvo la sensación de que veía algo detrás de ella, algo que no podía girar para mirar. ¿De veras?, respondió con su voz tranquila, demasiado tranquila. Especialmente de noche, especialmente cuando alguien ha estado probando la colección de brandy de su difunto esposo. Vivien sabía que algo estaba muy mal. Su David nunca diría algo así sobre la anciana vecina. Llevabas flores, continuó. Rosas blancas. Debió de ser otra persona, mintió él, demasiado rápido, demasiado suave. Vivien lo reconocía. Ese caminar, ese ritmo de pasos, la pierna izquierda ligeramente favorecida. Era él, pero no podía ser él. David preguntó con cuidado, como acercándose a un animal nervioso. ¿Estás bien? Te ves pálido, cansado. Nunca mejor, dijo, con esa sonrisa perfecta y perturbadora. Luego añadió como si hablara de algo cotidiano. He estado pensando en nuestra boda, en cómo queríamos comenzar nuestra vida juntos. Un frío se sentó en su estómago. ¿Cambios? Su voz temblaba. He pasado meses planeando cada detalle. La iglesia, las flores, la música, la recepción. Ahora, dijo él, inclinándose hacia adelante, me gustaría casarnos a medianoche. ¿A medianoche? Se rió, aunque sonó más a tos. David, eso es ridículo. El reverendo Morrison nunca aceptaría. Y nuestros invitados, no en la iglesia, dijo, en el cementerio. El olor a tierra ahora llenaba la sala como niebla. Vivien se abrazó a sí misma. David, esto no tiene sentido. La gente no se casa en cementerios, ¿no? Preguntó calmado, razonable. ¿Y qué hay más eterno que un cementerio? Se levantó de golpe, asustada, y pensó en la boda que había planeado, el vestido en el closet, las rosas blancas, la música, todo, y él quería tirarlo por la borda. Te recogeré a las 12, dijo, deslizándose hacia la puerta sin hacer ruido. Ponte tu vestido blanco. Es importante. Antes de que Vivien pudiera reaccionar, se había ido. El olor a tierra permaneció en la sala, mezclado con algo más, un recuerdo de un pájaro muerto que había encontrado en su jardín. Se hundió en el sofá, desesperada, sin dormir esa noche. La mañana siguiente la encontró leyendo y releyendo el diario de su tatarabuela, buscando una pista. El diario hablaba del novio de hueso, una criatura que toma la forma del prometido muerto. Habla con su voz, recuerda sus recuerdos, pero no es él. Se alimenta de la fuerza vital de los vivos, atraída por las emociones de las bodas. No deja sombra, no deja huellas. Huele a tumba y su tacto es frío como el invierno. Vivien cerró el diario, temblando. David estaba enterrado a 60 millas de distancia, pero la criatura que había usado su rostro la esperaba. El teléfono sonó de repente. Dudó antes de contestar, pero lo hizo. Hola, querida, dijo la voz de David, cálida, familiar y totalmente incorrecta. Espero que te estés preparando para mañana. David, tenemos que hablar, susurró Vivien. ¿De qué hablar? La voz seguía siendo demasiado calmada. Nos casaremos como planeamos, aunque me duele que no hayas informado a nadie sobre el cambio de lugar. Su amor ya no era humano, era eterno, devorador. Cada paso hacia medianoche la traería al cementerio, y no habría forma de escapar. Vivien apretó el teléfono, la respiración agitada. Mañana era sábado, su boda. Menos de 24 horas para salvarse. El amanecer fue gris, frío, demasiado para junio. Había decidido ir a Burlington, buscar los restos de David y asegurarse de darles descanso. La única manera de romper el hechizo de la criatura. El camino fue un tormento,
Cuanto más se acercaba, más fuerte la sensación de ser atraída de vuelta hacia Millbrook. Finalmente llegó al cementerio Pine Grove. Las lápidas se extendían en filas infinitas. Localizó la tumba de David James Crane, 1923-1948. Tierra recién removida, flores marchitas, rosas blancas. Vivian se arrodilló y tocó la tierra fría. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Y comenzó a cavar. Mientras la noche caía lentamente y el viento traía consigo el olor de la tierra, de la muerte y de lo que aún acechaba.